Como hemos dicho, la tabla de particiones va a guardar información de la partición o del conjunto de particiones y de la estructura del disco. La información básica que almacena sobre cada partición es si es arrancable o no, el formato, el sistema de archivos que va a contener esa partición para almacenar la información, su tamaño en megas o gigas y el sector de arranque del mismo. Existen tres tipos de tablas de particiones. La más antigua es el MBR Master Boot Record, que evolucionó a GPT para los sistemas Wi-Fi y APM para dispositivos Apple. ¿Qué diferencia hay entre la tabla de partición MBR y GPT? MBR utiliza un modo de direccionamiento lógico dentro del disco duro CHS, es decir, cilindro, cabeza, sector. Hay unos campos de inicio y fin de cilindro, cabeza y sector de la tabla de particiones que de esa manera logra ubicar la parte del sector de arranque en la partición. Admite un máximo de 2 terabytes de espacio para cada partición. Se utiliza en sistemas que tienen BIOS y solo admite 4 particiones primarias, es decir, podríamos tener 4 sistemas operativos. Si quisiéramos tener una partición extendida, tendríamos que tener 3 particiones primarias con 3 sistemas operativos diferentes si queremos y una partición extendida que contendría particiones lógicas. Debido a las limitaciones que tiene la tabla de particiones MBR, esta evolucionó en los sistemas operativos Windows a GPT. GPT utiliza un sistema de direccionamiento lógico dentro del disco LBA, direccionamiento de bloque lógico. ¿Qué características tiene esta tabla de particiones? Bueno, en principio, la primera es que se permite más espacio para cada una de las particiones, llegando a un máximo de 218 EB. Se utiliza en sistemas que tienen Wi-Fi y tiene una protección mediante sumas de verificación CRC32, que garantiza la integridad de la cabecera GPT, ya que permiten detectar los sectores defectuosos que la dañan, entre otras cosas. Hay una clara identificación de particiones y medios de almacenamiento. Todas las particiones y medios de almacenamiento obtienen un número de identificación único. Existe una copia de seguridad de la cabecera, que aumenta la seguridad de los metadatos de la partición y minimiza el riesgo de perderlos en caso de un fallo de hardware. Hay compatibilidad con sistemas anteriores, es decir, hay compatibilidad con el Master Boot Record del sector 0 y herramientas diseñadas para la partición MBR para que funcionen también con GPT. Y por último, el número de particiones primarias es ilimitada, aunque básicamente en Windows lo máximo que podemos tener son 128 particiones primarias. A continuación, podemos ver una imagen donde se muestran las dos tablas de particiones, la MBR y GPT, y su estructura. Si nos fijamos en la primera, la tabla de particiones MBR, esta está formada por el Master Boot Record, que contiene el Software Master Boot Code y la tabla de particiones, donde vendría información de dónde está localizada la partición. A continuación tendríamos el espacio particionado de cada una de las particiones. En este caso tenemos 3 particiones primarias que podrían contener distintos sistemas operativos y una partición extendida formada por 3 particiones lógicas. Si nos vamos a visualizar o a fijarnos en la
tabla de particiones GPT, vemos que esta está formada por el registro de arranque principal protector, que garantiza la compatibilidad con otros estilos de particiones anteriores. A continuación veríamos la tabla de partición GUID primaria, que contiene la cabecera GPT y entradas de las particiones. Le sigue cada uno de los espacios particionados dentro del disco duro, partición primaria C, partición primaria E. Y a continuación vendría la tabla de partición GUID secundaria, que es una copia de seguridad de la cabecera GPT y las entradas de partición, reflejadas en el mismo orden. Continuamos. Ahora vamos a explicar qué es el Master Boot, que es una parte del sector de arranque junto con la tabla de particiones. Este es un pequeño software que se va a encargar de leer la tabla de particiones y de ceder el control al sector de arranque de la partición activa, es decir, aquella que contiene el sistema operativo, que debe ser la primera. Si no existe, esta partición activa mostrará un error. En ocasiones, el sector de arranque de la partición activa no funciona y lo podemos reconstruir configurando el inicio del BCD, que es el Boot Configuration Data, una base de datos independiente de firmware para la configuración de procesos de arranque en los sistemas operativos Windows.